Hola a todos, mi nombre es Carmen Trujillo y yo soy la creadora de la Semana Virtual del Perdón. Hoy tengo el honor y la dicha de tener a una persona muy especial. Todas son especiales, pero ella es muy especial. Su nombre es Mus Hernández. Ella es venezolana, pero reside desde hace mucho tiempo en Perú, en Lima, Perú. Es artista y creadora del método Lumina, que se basan en 4 sistemas diferentes pero complementarios que permiten el desarrollo personal y espiritual. Es practicante de ciencias de la mente, entrenadora de posibilidades infinitas, consteladora familiar, sistémica y master coach de Radical Living. También es instructora y mentora de coaches en capacitación en el Instituto de Perdón Radical. Desde el 2009 facilita talleres, clases, conferencias y coaching individual. Y ella está aquí con nosotros hoy y me encanta que esté aquí con nosotros porque es una bendición para todos los que hacemos perdón radical en Latinoamérica, en todos los países de habla hispana. Ella es el go-to. Ella es donde vamos todos. Así que bienvenida, Mus. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Qué importante me siento con esa introducción. Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo es tu relación con el perdón radical. Ahorita en este pilar vamos a estar hablando acerca de qué es el perdón, pero yo quise poner como qué es el perdón desde el punto de vista del perdón radical y desde otro punto de vista que nos va a hablar Maca. Entonces, bueno, quería, como eso es lo que a mí me gusta, lo que yo me certifiqué, por eso lo puse en este pilar para hablar contigo. Pero primero, cuéntanos un poquito de tu historia. Mi historia con el perdón radical, obviamente. Perdón radical, mi historia, sí. Imagínate. Ok. En el 2010, acá en Perú, yo ya llevaba un año facilitando talleres y clases de ciencia de la mente. Y en esa época vino a Lima Andrea Sido, que yo sé que es una coach extraordinaria, a quien también entrevistas en Sí, las tengo a todas. Esta serie. Exactamente. La maravillosa y hermosa Andrea Sido, que vive en Alemania, ella vino al Perú a dar un taller de un fin de semana de perdón radical. En esa época, yo ya enseñaba ciencia de la mente y el perdón era uno de los temas, podríamos decir que uno de los pilares también de esa filosofía de vida. Pero yo no llegaba a entenderlo. La verdad que me costaba enseñar especialmente la clase del perdón, porque hay situaciones, como sabemos, que son difíciles de perdonar. Claro. Situaciones muy difíciles. Y yo estaba en la búsqueda de algo, o sea, cómo entenderlo yo misma, que no había terminado de perdonar a algunas personas en mi vida también. O sea, que también tenía esta sensación de que, ¿cómo voy a enseñar acerca de perdón si yo misma no he perdonado? Claro. O sea, tengo estas cargas, ¿no? Había llegado a un pseudo perdón en el sentido en que era una persona muy espiritual y enseñaba a la gente a meditar y los pensamientos crean tu vida, etcétera. Pero había una parte mía como que huía del dolor, como que solamente piensa positivo y no pienses negativo. ¿Cómo hacemos para no, para evadir esas emociones incómodas, ¿no? Y esto era algo que funcionaba por un tiempo, pero luego como que volví a caer en el mismo hueco, porque cuando las cosas no salían como yo quería, o cuando había un desencuentro con mi marido, o con mis padres, o con mi hijo, me sentía mal, esa es la verdad. Claro. Entonces, en esa búsqueda, me enteré que había un taller de perdón radical. Y la palabra radical me llamó la atención. O sea, fue lo primero que me llamó la atención. Lo siguiente es que cuando me inscribo al taller, me llega la historia de Jill, que es, digamos, el primer capítulo del libro de Perdón Radical. Y solo leerla, como que tocó algo en mi interior. Y dije, acá hay algo, por aquí es. Porque habla de espiritualidad, pero también habla de ser seres humanos con emociones, con sensaciones, con puntos de vista,
con ego finalmente, Claro. ¿no? Entonces, bueno, llego a ese taller ese fin de semana. Para mí lo recuerdo como un sueño. No, o sea, sé exactamente lo que hicimos porque ahora lo hago yo, lo facilito, pero ese fin de semana fue una sorpresa para mí. Y la persona que salió ese domingo, de ese taller, era otra persona. O sea, yo era otra persona. Entonces, me sentía más ligera, de repente no entendía qué había pasado, pensé que algo había atravesado mi cuerpo más allá de mi mente. O sea, el concepto de perdonar, que era el difícil, dejó de ser difícil. Yo ya estaba en otro lugar. Y hay una cosa que siempre decía Colin Tipping, el creador del método, y siempre lo decía después de sus talleres, y esa vez también Andrea lo dijo, y fue, prepárense para lo que va a pasar después de este fin de semana. Van a notar la diferencia. Y efectivamente, había una persona en mi vida muy importante con la cual no hablaba hace un año, y me la encontré saliendo del taller en el restaurante que fui digamos, donde fui a almorzar después del taller, ese domingo. Y lo que fue más bonito fue que no tuvimos que hablar, no tuvimos que explicar nada, simplemente la relación la pudimos retomar en otro lugar. Entonces, saliendo de ese taller, pues dije, bueno, tengo que saber de qué se trata esto, quiero saber de qué es lo que me ha pasado este fin de semana. Me leí, claro, entonces dije, ¿de qué se trata? Libro, me comí el libro de Colin Tipping, maravilloso. Empecé a descifrar cómo llenar esas plantillas, porque, digamos, durante el fin de semana Andrea había hecho otros ejercicios, no necesariamente habíamos llenado plantilla de perdón radical. Entonces era como que mirando el libro, haciendo lo mismo que decía Jill, iba haciendo mis plantillas. Luego empecé a ver los cambios en mi vida con el método. Me metí a cursos online al principio de Colin Tipping. Todavía no fui a visitarlo a él, sino primero de qué se trataba. Y en esos cursos aprendí a llenar la plantilla y luego llevé ese método a mis clases de ciencia de la mente. Y en esas clases vi el cambio de mis alumnos. O sea, había un antes y un después, o sea, después de usar esas herramientas tan increíbles. Y entonces, así empieza el proceso. Luego, después de un año, me fui a un taller con Colin y con Joan, los creadores del método. En ese momento fui a trabajar un tema muy profundo. Yo estaba con cáncer en ese momento, o sea que fui a trabajar mi propio tema, o sea, lo que había detrás de ese cáncer. Y fue un fin de semana increíble con Joan y con Colin, en el cual, cuando terminó ese fin de semana, al final del taller, lo miro a Colin y, bueno, primero lo miré y le dije, ¿quieres ser mi papá? Se mató de risa. Dijo, no, me dijo, todo el mundo quiere que yo sea su papá. Obviamente, que nada que ver, ¿no? Tengo un papá hermoso. Y luego le dije, bueno, ya que no puedo ser tu hija, entonces quiero ser coach de perdón radical. Entonces, nada, y ahí me dijo, bueno, estudia y nos vemos en un año. Y es exactamente lo que hice. Entré en el programa que era online. En esa época era un programa diferente del que hay ahora. Solamente lo podías llevar online si es que tenías otro título de psicóloga o de terapeuta. Yo tenía ciencia de la mente, eso valía. Y luego me fui 10 días a hacer un entrenamiento con él en Blaby, en Inglaterra, que fue un cambio absoluto de mi vida. Y bueno, y luego no paré de estudiar. Digamos que he estudiado todo, Radical Living, Radical Grieving, que es, o sea, todo el proceso para ser coach, master coach, y luego facilitarlo en español a todas las personas que lo necesiten. O sea que he trabajado 4 años con el instituto, y esa es mi historia con el perdón radical, que me cambió la vida y que amo con todo mi ser. Claro. Está en todo lo que hago. Y bueno, como tú estuviste tan cerca de Colin, yo te quería preguntar si, yo sé que nosotros se lo preguntamos, cuando yo hice mi certificación se lo pregunté, pero yo quiero que nos cuentes
¿De dónde viene el nombre de perdón radical? El nombre viene, a ver, primero viene, Colin estaba buscando una manera de enseñar a perdonar que sea rápida, que no tenga terapia y que sea un método, ¿no? Y él junto a Joan, porque en verdad son los dos. Yo no puedo decir que este método es solo de Colin. Y el nombre está relacionado a los dos. Colin era una persona, era hipnoterapeuta, era profesor, era una persona muy racional, muy parada en la tierra, muy de método y de cómo se hacen las cosas. Joan, su esposa, es una mujer absolutamente espiritual. Absolutamente, o sea, de ella viene todo el lado espiritual del perdón radical. Es una persona que ha trabajado respiración holotrópica, es chamana, hace danza, creativa, chakras, es creativa, es artista, los dos son artistas, pero digamos, ¿no? Entonces, el método tiene una parte que es muy racional y muy masculina, decía Colin, y tiene una parte muy espiritual, energética, de emociones, que es más femenina, ¿ya? Entonces, él estaba buscando algo que hable acerca de la raíz, o sea, lo que hay detrás de los problemas. El método era para ayudar a las personas a salir de victimlandia, y como tenía de este lado masculino y femenino, estaba buscando una palabra que para él la palabra perdón era muy femenina. Pero lo radical, la palabra radical, es muy masculina. Entonces es como la unión de ellos dos, es un método que tiene 5 etapas, que es muy práctico. La primera parte es muy racional, hasta que sales de victimlandia y luego te entregas a esto que es mucho más grande, que es el lado espiritual de la vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he contestado tu pregunta. Contestaste, y además que me hace muy feliz porque todo este congreso, todo este evento está desarrollado o sea, el orden viene tiene mucho de eso masculino y femenino, y viene hace un año con la doctora María Gabriela Santini, cuando lo veía hablando del masculino y femenino, entendí que el proceso de perdón como proceso era algo masculino y femenino, cuando se unían esas dos esencias. Y tú que lo estás diciendo así, cuando yo lo oí, cuando él nos los dijo, era más como la cuestión del nombre, pero no había oído la otra parte, la explicación de ellos dos, porque ahora que los veo a los dos, cuando tal cual, es uno masculino y el otro es la energía femenina tal cual. Entonces, es como que me hace todo sentido ahora porque todos los expertos que vinieron, por qué lo estoy enfocando de esta manera. Y me encanta, es bellísimo. ¿Te puedo agregar algo? Perdonar es eso, es unir polaridades. Es lo masculino, que es la fuerza que avanza, lo que es racional, lo que es directo hacia adelante, ¿no? Fuerza. Y lo femenino, que toma del pasado. Digamos, para mí, o sea, lo masculino es como presente, futuro, y lo femenino es presente, pasado. O sea, traes, y la unión de los dos crean lo nuevo. Una nueva vida, un nuevo ser, una persona que ya no carga con ese pasado doloroso y tiene la fuerza para ir adelante. Cuando vean mi historia, yo les voy a explicar lo que pasó conmigo, que por eso cuando tú hablas de creación, lo que yo creé cuando yo perdoné fue mi hija. Por eso yo quedé embarazada. Cuando leí el libro hice ese proceso. Pero eso lo cuento en mi ponencia. Pero, ok, vamos a hablar un poquito entonces de qué es el perdón radical, cuáles son los pasos, rapidito. Ok, para entrar a los pasos, ¿te puedo contar un poquito cómo fue que ellos lo crearon? Porque es importante. Absolutamente. Toda la historia. Que esto es súper importante. Colin y Joan se conocen en Estados Unidos, y eran
esa persona muy masculina, esa mujer muy femenina, esta persona muy traído a tierra y esta persona, yo digo, pegada al techo, porque es una cosa expansiva, ¿ya? Y entonces empezaron a se enamoran y empiezan a dar talleres juntos. Y sus talleres, los primeros talleres que empezaron a dar juntos, no eran de perdón, eran talleres para apoyar a personas que estaban pasando por un cáncer. No eran talleres para sanar el cáncer, era para apoyar el proceso de la persona, que incluía hacer su, no sé, quimio, lo que tengas que hacer con respecto al cáncer. Entonces se iban a las montañas de Georgia, a un sitio precioso que se llama Dahlonega, donde estaba la naturaleza, se iban 5 días y, digamos, hacían las dos cosas. Lo que aportaba Colin era terapia psicológica. Lo que aportaba Joan era danza, baile, chakras, cuerpo. Y habían 5 días, estas personas estaban ahí y tenían tiempo para hablar acerca de cómo se sentían con esta condición, ¿no? Y entonces, sin querer, estaban teniendo estos focus groups, ¿no? Donde el tema de perdón surgía siempre, porque las personas estaban todas con la posibilidad de morir, o sea, claro, digamos, si estás con cáncer, te pones a pensar en algo que no piensas todos los días, claro, ¿no? Y que querían dejar las cosas bien, digamos, con sus familiares, irse en paz, era parte de la terapia. Y ahí es donde Colin dice, uy, tenemos que introducir el perdón a nuestros talleres, lo necesitan estas personas, pero ¿cómo hacerlo? Porque perdonar es algo pues que no se hace en 5 días, claro, ¿no? Y traigo esta historia acá porque estamos, me imagino que todas las personas han estado hablando sobre eso de alguna manera, ¿no? Claro. Generalmente uno perdona después de un montón de tiempo, cuando ha habido un aprendizaje, cuando ya pasaste a otra cosa, y a veces te quedas con la mochila de si esto hubiera sido diferente, yo hubiera sido feliz. Si esta persona hubiera sido de otra manera, yo hubiera sido feliz. Entonces, es ese no aceptar tu vida tal y como fue, ¿no? Entonces, ahí ellos, en ese dilema de cómo crear algo, un método que sea más corto, que no dure ni 5 días, ahí es donde ellos juntan lo que él traía como terapeuta y ella como facilitadora de temas espirituales. La unión de los dos es que crean este método. Y este es un método. Yo siempre digo, o sea, cuando me dicen qué es el perdón radical, yo digo, es un método. Se parece a una receta. O sea, son herramientas. Es un método en 5 etapas, tiene 5, que al pasar de estas 5 etapas, encuentras paz. La idea es que empiezas en Victimlandia y terminas o en neutro, o en paz, o lo que empecé a notar con los años es con una apertura de mente, con un cambio, no solamente energético en tu cuerpo, sino un cambio de perspectiva acerca de la vida. Claro. Y ese cambio de perspectiva es el que, como efecto secundario, puede llevarte a perdonar a alguien. O sea, el perdón es como el efecto secundario de este método. Antes de que entremos a las 5 etapas, yo sé que él escribe en su libro como 3 tipos de perdón. Vamos a hablarlo rapidito. Okay. Se diferencian rapidito, pero vamos a hablar de todo lo que sea perdón radical, lo que más podamos. Entonces él explica en su libro, justamente eso lo vio en estos talleres, ¿no? A él le llama el perdón tradicional, que es el perdón que nos enseñaron, por lo menos el que me enseñaron a mí cuando era chiquita y de repente me peleé con mi hermano y luego mi mamá me decía, ok, ahora pide disculpas, eso no se hace, ¿no? Cuando haces algo malo tienes que pedir perdón, o si alguien se porta mal te pide perdón a ti. Es del que hablaba hace un rato, es el que demora mucho, porque si es algo muy simple,
sí se puede pedir disculpas, pero si es algo muy duro, el perdón tradicional, por decirlo de alguna manera, uno siempre se queda con la necesidad de condenar al otro. Entonces, por un lado está la necesidad de perdonar porque quieres liberarte de esta situación, pero por otro lado, la víctima se convierte en victimario porque te pones por encima de la otra persona. Y entonces no hay manera de que haya ningún tipo de reconciliación, que haya algún tipo de aprendizaje. Claro. Lo que sucede es que uno se pone como más grande que el otro. Ese vendría a ser el tradicional. Y entonces él decía, este es muy difícil de lograr, toma mucho tiempo y a veces es imposible de lograr en situaciones muy, muy difíciles, muy duras, ¿no? Ese es el tradicional. El segundo que él decía era, no me acuerdo el nombre, querida, pero era algo así como extraordinario. Extraordinario. Y él decía, era el perdón, esas situaciones que son tan raras, que son personas que salen en la televisión y que de repente salen con Oprah y le cuentan, o sea, son personas que han podido soltar y realmente perdonar a alguien que ha hecho algo terrible, tipo un abuso sexual, alguien que mató a tu hijo, por ejemplo. O sea, pero son personas que son tan extraordinarias que hay que entrevistarlas. Claro. Porque lograron perdonar lo imperdonable. Y están en paz, realmente en paz. Y el otro, pues es el perdón radical, que él también, la palabra radical también venía de el concepto de que como somos seres espirituales, pasando por una experiencia humana, es decir, somos más que solamente nuestros 5 sentidos. Somos, y que el perdón tradicional se basa en nuestros 5 sentidos, en la lógica, en el tiempo y el espacio, tener que esperar. Pero como somos además espíritu, alma, algo más, eso que nos hace estar vivos, algo que conecta con todos, algo que es un poco más sabio, tenemos un aspecto más elevadito, por decirlo de alguna manera. En ese nivel espiritual no hay nada que perdonar, porque a nivel espiritual todo tiene una razón de ser. A nivel espiritual, y yo podría decirte son más niveles. Nivel energético estamos conectados y nivel espiritual somos uno. Entonces, entre ese nivel energético y ese nivel espiritual, hay una razón por la cual estamos acá, hay una razón por la cual nacemos en la familia que nacemos y pasamos por lo que pasamos, siempre hay aprendizaje, todo lo espiritual nos habla de unidad, de amor, de sentido, nos habla de en vez de un por qué a mí, un para qué estoy pasando por eso. Entonces, cuando uno entra en ese entendimiento, es que se da una reconciliación en tu interior con la vida, contigo mismo, y puedes seguir adelante. Entonces, en ese sentido, es radical, porque a nivel espiritual no hay nada que perdonar. Y a nivel humano, sí, hay bien y hay mal. Y puedes escoger reparar. Claro. Entonces, este método, hablando a través de lo femenino y lo masculino, podríamos decir que lo masculino vendría a ser lo práctico, lo que tiene que ver con tiempo, espacio, separación, ciclos, ritmos, patrones, 5 sentidos, etcétera, bien, mal, dualidad, lo que vivimos como humanos. Claro. Y lo femenino viene a ser esa apertura a algo más grande, a las emociones, al sentir, a abrirte, a acoger, a lo que decía Colin, que era expandirte en el amor, expandirte a incluirlo todo. Claro. Si estoy explicando lo que muy querías bien, escuchar. Okay. Vamos entonces ahora con las etapas del perdón. Las etapas del perdón son las etapas a través de las cuales te lleva, o sea, por las que pasas cada vez que usas una de las herramientas creadas por Colin Tipping.
¿ya? Que hay muchas. Hay unas que las haces tú solo, digamos, hay plantillas, hay unas que son un audio, hay muchísimas, en verdad, y plantillas hay muchísimas que te llevan por estas etapas, pero también hay herramientas que se hacen grupal, que los facilitan coaches, digamos, en talleres, un poco lo que viví con Andrea Sido aquella vez. Claro. Y ese fin de semana pasé por estas 5 etapas varias veces, pero guiada por ella, ¿no? Entonces, la primera etapa se llama contar la historia, así lo llamaba él. ¿Qué significa eso? Es exactamente lo que haces cuando vas a un terapeuta o un coach, o cuando tienes una buena persona, un buen amigo, alguien en quien confías, donde puedes contar tu historia de víctima, tu punto de vista, o sea, pararte en Victimlandia con derecho, sin culpa, y donde cuentas la historia tal y como la viviste, cómo la sentiste. Esa historia donde alguien hizo algo que no, o sea, algo que consideras que es imperdonable, ¿no es cierto? Alguien hizo algo malo, te hizo algo, y tú cuentas la historia. Esa es importantísima porque muchos de nosotros, muchas personas, por lo menos yo, por eso me enamoré de ese método, porque yo estaba acostumbrada a evadir Victimlandia, a evadir la historia de víctima. No quería ver, no quería ni tocar la posibilidad de mirar el dolor. Entonces el contarlo lo hace real. Tu punto de vista, lo que viviste pasó, Claro. desde tu lugar. Lo que viviste existió. El hecho de contarlo, ya sea a alguien, a un coach o a un amigo, o a través de las herramientas, cuando escribes en la plantilla, qué sé yo, sale tu lado, la primera parte. La segunda etapa se da naturalmente cuando estás contando tu historia de víctima o de victimario, porque cuando empiezas a contar la historia de víctima, te conviertes en victimario, porque estás acusando. Claro. ¿No? Entonces, en ese momento se activa algo que es natural en nuestro cuerpo, que es el sentir. Se activan las emociones relacionadas a esa historia. Y ahí es hay algo muy importante porque también muchas personas tienden a evadir sus emociones. Correcto. A solo conectar con lo bonito, solamente, o sea, quiero sentirme contenta, no quiero entrar en el miedo, no quiero entrar en la rabia, no quiero entrar en la pena, ¿no? Y entonces se activa el dolor como parte de un proceso, ¿no? Igual como haces con un terapeuta o con un buen amigo, y hay como una descarga, y es una emoción que has sentido muchísimas veces. Es algo que ha podido, o sea, recuerda que esto nace a partir de enfermos de cáncer. O sea, que pueden ser bloqueos energéticos de historias de muchos años sin permitirte sentir ese dolor o ese miedo o esa tristeza, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa que se da natural. Luego viene una etapa donde, como ya descargaste, o sea, ya contaste tu historia, ya sentiste, como que algo se calma en tu cuerpo y de repente tienes como claridad mental. Y empieza la tercera etapa que se llama colapsar la historia. Y colapsar la historia también lo haces con un terapeuta. Recuerda que Colin era terapeuta. Claro. Entonces, y que es básicamente separar los hechos de las interpretaciones, por ejemplo. Entonces empiezas a darte cuenta de la diferencia entre en tu historia de víctima qué es real y qué le has agregado. Por ejemplo, en mi historia de víctima puede ser que mi marido llegó tarde y no cumplió con algo que había prometido, llegar a mi casa a tal hora, dejar de trabajar tanto, por ejemplo. Pero mi dolor, pues yo puedo asumir, agregarle a eso,
que no puedo confiar en él, que no me quiere, que no le importo. Esas son las Que cosas que todos los nosotros le hombres se fijan agregamos así. a nuestra historia de víctima. Exacto. Entonces, una de las maneras que hacemos es separar los hechos de las interpretaciones, pero lo haces en esta tercera etapa, donde ya sentiste. O sea, no estamos haciendo un bypass entrando a ese momento directamente, sino es como que ya conté mi historia, ya sentí, y ahora voy a ver qué hay acá, ¿no? Lo otro que sucede en esta etapa es, puedes ver patrones repetitivos, te das cuenta que sientes las mismas emociones en diferentes situaciones, en unas que no son tan dolorosas. Hay situaciones que son difíciles, pero hay otras que son cotidianas, que nos hacen sentir igual de tristes, por ejemplo, o con la misma rabia que una situación que podríamos considerar injusta o mala, ¿no? Claro. Entonces empiezas a darte cuenta, uy, tengo un patrón a nivel de emoción que se repite. Entonces, ¿quién está sintiendo? ¿Siente la otra persona o son mis emociones? Ajá, esto necesito observar, atender mis emociones, atender mi cuerpo. Esto lo haces también en la parte de cuando colapsas la historia. Otra cosa es cuando descubres patrones de relaciones, es decir, cómo te relacionas con los demás. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que toda la vida me he sentido que todo el mundo me abandona, por ejemplo, eso estoy agregándolo a todas mis situaciones difíciles, y sobre todo a las que son imperdonables, ¿no? Las que son dignas de perdonar o de usar este método. Entonces empiezas a notar cómo hay una parte que necesitas sanar. Otra cosa que aparece cuando estás colapsando la historia es descubres el espejo de la vida. O sea, cómo proyectas tus dolores antiguos en los demás, cómo proyectas lo que no quieres mirar en ti en el otro, porque también empiezas a notar cómo juzgas a las personas y cómo juzgas la vida. Entonces, de repente descubres usando estas herramientas que vives, todo el tiempo te encuentras con egoístas y que todo el mundo te falta el respeto o que todo el mundo es injusto. Y entonces dices, uy, acá hay algo que necesito trabajar relacionado a este tema. Entonces, esa es la parte como que vas uniendo puntos, yo esa parte le llamo tipo Sherlock Holmes, porque estás viendo, uy, ¿de dónde viene eso? Eso viene de mi infancia, etcétera, ¿no? Y hasta acá llegas, esa tercera, hasta ahí llega, según Colin, usando sus palabras, hasta ahí llega el perdón tradicional, porque digamos, cuando colapsas la historia también te pones en el lugar de la otra persona, tratas de dar lo mejor de ti para entender por qué sucedió esta situación, pero a veces no es suficiente. Claro. Y ahí es donde viene lo radical del perdón radical. Y es cuando le agrega Colin una cuarta etapa que se llama reenmarcar la historia. Y nota que es reenmarcar la misma historia. No se tapa nunca lo que sucedió, no se niega nunca lo que sucedió, no se esconde nada, simplemente se le pone otro marco a la misma anécdota. ¿Ya? Entonces, no sé si alguna vez has tenido la experiencia de cambiarle el marco a un cuadro o una foto. ¿Te ha pasado que le cambias el marco y parece nueva? Claro. Bueno, digamos, cuando le llamaba reenmarcar porque era sacarle el marco anterior que era la historia de víctima y era por qué a mí, y por ejemplo, todos son egoístas o cómo es posible que me pase esto, qué sé yo. Le pones un marco que es, ¿será posible que esta situación tenga una razón de ser? ¿Será que hay un sentido detrás del hecho de que yo vuelva a pasar por situaciones parecidas donde me siento abandonada o me siento triste o no me siento suficiente? Y entonces con cada proceso vas teniendo más tomas de conciencia donde empiezas a encontrar ya no casualidades, sino causalidades, como que todo tiene una razón de ser,
que tu vida tiene un sentido, que hay algo que viene de otro lado, que nos vamos encontrando con personas en la vida que nos muestran, por ejemplo, lo que necesitamos sanar en nosotros, y nosotros, porque es una danza, les mostramos a los otros lo que necesitan ver, o sea que cada encuentro se convierte en un encuentro sagrado, por decirlo, hablando desde el punto de vista del curso de milagros. O sea, esta cosa de que te vas encontrando con cada persona y que, o sea, todo tenía que ser como fue. Y que todo tiene que ver con amor, con crecimiento, con expansión, con evolución, con algo más grande. Entonces, lo extraordinario es que Colin no te dice qué es lo que hay detrás. Eso es lo más importante. Para mí, yo por eso fue que me enamoré de este método. Y en su libro, él comienza con su historia de Jill y luego te cuenta sus suposiciones en vez de sus principios. Y él lo cuenta de esta manera, o sea, es, digamos, es supongo que todo tiene una razón de ser. Supongo que, o sea, te propongo la idea de que es posible de que todo lo que vivimos tiene una razón de ser, que la gente, lo que hablé hace un ratito, te juntas para sanar algo, que podría haber acuerdos de alma, que puede ser que esta vida tenga un propósito más allá de lo que vemos con nuestros 5 sentidos. Y lo que es bonito es que no necesitas tener ninguna creencia específica para poder dar este salto. Él le llamaba un salto de fe, entrar a pararte un ratito en el lado espiritual de la vida, en ese momento de estas herramientas que te van llevando, o sea, es un orden, ¿no? Es un momento que después que has tenido claridad mental y has podido empezar a encontrarle un sentido a tu vida, das el salto al estoy dispuesta a estar abierta, a que de repente en un nivel espiritual que nunca voy a entender, porque mi razón no lo va a entender, mi corazón lo sospecha, lo siente, mi cuerpo lo siente bien, pero mi mente nunca va a estar de acuerdo. Esto que he vivido o estoy viviendo tiene que ver con un sentido mucho mayor, tiene que ver con amor, tiene que ver con unidad, tiene que ver con conectar, sanar, crecer como personas, crecer como raza humana, como seres humanos, como seres espirituales pasando por una experiencia humana. Entonces, ese salto que das al final de cada plantilla, lo que él pide es que simplemente estés dispuesto. La palabra mágica es dispuesta. Y en inglés esa palabra es willing. Y es muy importante en inglés, siempre lo explico en español, porque will viene de, willing es desde el free will, o sea, yo tomo la decisión de estar dispuesta. A mí nadie me empuja, ¿no? Nadie, o sea, es una decisión de que me paro y me abro por un instante, después de haber pasado por las 3 etapas anteriores, y que por dentro estoy con claridad mental, estoy completa, porque ya sentí, o sea, por un instante estoy en momento presente además, me abro a algo más grande. Y en esa acción, la vida te da regalos, que son las tomas de conciencia de cada persona que pasa por estas herramientas. Entonces, ¿cuál es el sentido en tu vida? Pues cada persona lo sabrá, te abre hacia eso. Y bueno, la última etapa, que en verdad no es última, es el complemento de las 4 anteriores, se llama integrar la historia. Y él explicaba que si o sea, y él decía, la analogía que decía Colin era que era lo mismo que cuando estabas haciendo un documento en Word, ¿no? En la computadora, y habías cambiado tu historia. Antes era tu historia de víctima y ahora estás cambiando tu historia, estás encontrando un nuevo sentido, pero si no le das guardar, te borra el trabajo hecho. Entonces, para él, el perdón radical es
físico, hay que vivirlo, hay que ponértelo, hay que todas las herramientas son físicas. Acuérdate que nacen de ese taller con gente que estaba enferma de cáncer y que luego este método lo lleva a todo lo que tiene que ver perdonar y eventualmente se convierte en radical living porque era vivir radicalmente. O sea, es una filosofía de vida que trasciende el tema de perdonar, ¿no? Es vivir en presente, cambiar tu mirada acerca de la vida, mirarte, conocerte, saber de dónde vienes. Todo el pasado se convierte en una razón, tiene un sentido, por lo tanto se convierte en un recurso para ti, para seguir adelante, es crecimiento. Al partir de estas herramientas lo que sucede es que te conoces como víctima, te conoces como victimario, te conoces como parte de todo, empiezas a reconocer a los demás como viviendo juntos esta experiencia, dándonos los unos a los otros oportunidades para crecer. Yo siempre digo que es como que te metes dentro de la vida y te reconoces como parte de la vida y algo pasa con tu corazón. No hay manera que no empieces a ver al otro con una mirada, con una compasión, con un cariño, con un respeto, porque como ya te conociste, reconociste eso en ti, ya lo puedes regalar a los demás, que a la vez te lo estás regalando a ti mismo, porque es el reconocimiento de la unidad con todos y con todo. Claro. Entonces, efecto secundario, perdonas. Pero no es, o sea, y más me he demorado en explicártelo como etapas, ¿ya? Lo interesante, yo lo veo que es circular, el método es circular. Entonces comienzas en una situación donde estás en Victimlandia, estás molesto, estás triste, quisieras que la vida sea diferente. Y entonces luego entras, te vas como abajo, ¿no? Te vas como al valle y entras me paro en Victimlandia, me permito ser mala, decir lo que pienso realmente, soltar todos mis miedos hacia los demás o hacia mí misma, porque puede ser culpa de no ser buena mamá, por ejemplo. No, todo lo que sucede con estas plantillas o con ¿no? Mirarte, ¿no? Te vas al fondo, surgen estas emociones incómodas que han estado ahí como fósiles de dinosaurio, porque son años de evadirlas para poder sobrevivir. Esta es una herramienta que te saca del modo supervivencia. Correcto. Te saca del modo supervivencia porque te permite entrar a ese miedo, a ese dolor, y luego sales, digamos, es como que entras, es como un ciclo hacia abajo, y luego viene una segunda parte que es hacia arriba, que es como, ahora entro al lado de, entiendo por qué estoy pasando por esto, y de repente me abro y estoy dispuesta a ver la perfección en la situación, y de repente al final acabas donde terminaste, pero has avanzado. Claro. Es como un clan. Es como, o si fuera lo veo como lo veo circular también, porque digamos, esta es mi valle y esto es mi cosa. Esto es un círculo, ¿no? Y entonces doy la vuelta hasta llegar hasta otro lugar. Y termino la plantilla o cualquier herramienta de Colin Tipping sintiéndome o neutro, porque saqué todo, mucho más sabia porque me conocí más y me di cuenta de los patrones, tomando responsabilidad por lo que digo, por lo que hago, por lo que siento. Y por momentos, porque no es con todas las plantillas o tengo como chispazos que él le llamaba aha moments, ¿te acuerdas? Sí. Él le decía, ajá, ¡oh! Me he dado cuenta de esto, ¿no? Estos aha moments les llamaba él. Y son ¡oh! Donde uno tiene estos entendimientos espirituales,
Claro. Y luego terminas enamorada de la vida, estás como en otra frecuencia, estás completo, estás listo para crear algo nuevo. Hay una frase al final de la plantilla que es hermosa, que no me la sé de memoria, pero es algo así como, ay, recupero mi energía del pasado y ahora estoy lista para amar y para crear una nueva vida. Hay un momento en la plantilla donde es, o sea, ya suelto el pasado, lo que es doloroso, recupero mi energía al presente y ahora estoy lista para crear, para ir hacia lo nuevo, a ya no repetir Claro. esto que es caer en lo mismo un montón de veces. Entonces, las herramientas, las que yo amo con todo mi ser, son las que haces tú solo. Son las que, porque aunque esa palabra está de moda ahora, y creo que está muy usada, pero te empoderan, en el sentido que te traen autoestima, te paras en el presente, te haces adulto, te haces responsable de tu vida, ¿no? Claro. Y lo bonito es que eres tú solita con tu papel. O sea, nunca tuviste que ir a hablar con alguien, a hablar, explicarle tu punto de vista, a tratar de que te entiendan, sino que haces este proceso y al final, más bien estás tan tranquila o tan tranquilo que cuando vas a comunicar algo a otra persona, a poner límites, a escoger qué quieres hacer, la otra persona ya no se le activan sus dolores, sino que está contigo. O sea, las relaciones son mucho más amables. O sea, todo en la vida se mejora, por eso le llama radical living, Sí. viviendo radicalmente, porque eso se aplica ya a todo lo que uno quisiera que fuera diferente, no necesariamente a situaciones, o sea, aplica para situaciones de perdón, Claro. de auto perdón, porque cada una de estas plantillas te trae a ti mismo y terminas perdonándote a ti mismo. y, y también te traen al presente a soltar, a quedarte con lo que sí hay, a aprender de lo que pasó, a hacer lo que quieres en tu vida. Entonces, bueno, no sé si expliqué lo que querías, pero es Por que me emociono, que supuesto amo el que sí. método con todo mi ser. ¿Qué te voy a decir, Carmen? Por supuesto que sí. O sea, que lo que más, yo me acuerdo que cuando Colin daba las clases, él decía, hazte, es una grosería, pero you have to do the Sí, fucking worship. lo siento, pero en inglés lo podemos decir, ¿no? Do the fucking worksheet. O sea, él decía, lo único que tienes que hacer, porque uno iba y era, pero es que mi mamá, pero es que mi marido, pero es que no sé qué, y él decía, do, o sea, haz la plantilla y luego hablamos. Claro. Y eso me trae algo importante, que quiero decirlo acá, porque finalmente estamos conversando nosotros acerca de algo que tú y yo conocemos. Claro. Pero asumo que hay gente que no sabe de qué se trata el perdón radical. Entonces, lo interesante es que es un método, que es como una receta, que si lo practicas muchas veces, vas a ver cambios en tu vida. Es igual que aprender a tocar un instrumento. Correcto. Es que es la diferencia entre do, re, mi y hacer una música que le toque el alma a alguien. O sea, es cuando ya conoces el instrumento, igual, o es igual que aprender a manejar un carro. Esa es otra forma de explicarlo. O sea, aprendes a manejar el carro que tiene un método. O sea, tienes que empezar por prender el carro, ¿no? Y luego llega un momento que ya manejas, el carro es parte de ti, que eres o sea, que ni siquiera te cuadras como si fuera tu cuerpo. Bueno, el perdón radical y las herramientas de Colin Tipping, el método Tipping, se convierten en tu forma de ser. Y te acompaña cada vez que la vida te presente está yendo por... sí, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, yo uso las plantillas, tú usas las plantillas, en cualquier, o sea, esto es como hay momentos que se nos hace más fácil, pero hay momentos que necesito una plantillita para hacer, porque nos toca.
y es un estilo de vida, hay que hacerla y practicarla. Sí. Y con unas cosas se hace fácil, con unas cosas se hace difícil. Y lo otro que quería decir anteriormente es que cuando hacemos la parte de la reinterpretación, de la... Remarcar la historia. Remarcar la historia. Ajá. Yo lo aprendí en inglés, de remarcar la historia. Sí. Y la historia de detective, eso es de cada quien. O sea, nos puede pasar lo mismo a Moss y a mí me puede pasar lo mismo, pero la interpretación que le damos y es de cada quien. Entonces es una decisión. Yo decido que esto me sirve o que esto sucedió así porque, bueno, porque era para algo mejor y entonces yo lo interpreté de esa manera. Y Moose lo mismo, lo interpreta de otra manera. Yo pongo el ejemplo voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo porque me parece importante, que somos venezolanas. Yo puedo interpretar que lo que sucedió en nuestro país es para bien porque veo toda la reinvención y todo. Mira, en este evento estamos 17 personas afuera en el mundo, hay unos que están en Venezuela todavía, pero se han reinventado. Y a lo mejor, si esto no hubiera sucedido, no estuviera yo aquí haciendo esto, la otra no estuviera en Argentina, la otra no estuviera en España, la otra no estuviera, y estuviéramos expandiendo. Entonces, esa es mi interpretación. Pero Mus de repente la interpreta diferente. ¿Y puedo agregar algo ahí? Absolutamente. Y lo importante es encontrar paz con la vida tal y como es. Correcto. O sea, usando el ejemplo de lo que ha pasado en nuestro país amado. O voy a seguir adelante, molesta, ¿por qué a mí? ¿Para qué pasó esto? ¿Qué injusto es? O sea, sí, podría darte un montón de razones por las cuales tengo la razón y que esto es horrible, cada uno, ¿no? Pero eso hace una vida mucho más difícil, o sea, como que nuestro cotidiano, cuando cargamos con ese por qué y debería de ser así y debería de ser así y lo otro sería mejor si fuera de tal manera, ¿no? Es totalmente diferente a cuando le encuentras una razón, un sentido a tu vida, a todo, y entonces tienes más, o sea, como que tienes más fuerza para crear algo nuevo, para reinventarte, para abrirte hacia algo nuevo, para crear soluciones diferentes a problemas antiguos. Esa frase famosa de crisis igual oportunidad, no sé si famosa para ti, pero para mí sí. ¿Cómo se llama? Es, digamos, justamente estas plantillas te ayudan a ver la vida de esa manera. Este método te ayuda a decir, cada vez que esté pasando por una crisis, voy a usar mi plantilla porque puede haber la oportunidad de crecimiento. En ese sentido te empodera, te hace una persona más feliz además, y más compasiva con los demás, más conectada con los demás, más enamorada de la vida. Para mí es un amor por la vida tal y como es y tal y como fue, gracias a este método extraordinario. De verdad, siempre lo amo tanto este hombre, como aprendí de él, ha sido un gran maestro, gran maestro, y su legado es inmenso, inmenso, inmenso. De verdad que invito a las personas a busquen el libro, lean el libro, a ver si te resuena. Esa historia de Jill toca el corazón de mucha gente. Busca un coach de perdón radical, prueba. Hay muchísimos, somos muchísimos regados por todos lados, y en español somos muchísimos. Estamos en la lista, la puedes conseguir en radicalforgiveness.com, y ahí vas a ver. Y ahora, además, que la vida es virtual, porque es donde estamos ahora, puedes, ya ni siquiera tienen que estar en tu ciudad. Puedes realmente probar. Prueba a hacerte un cursito con alguien. Varios de los coaches hacen book studies, estudios del libro. Son clases donde estudias el libro y entiendes el libro y aprendes a hacer las herramientas. O
también hay sesiones de 1 a 1 con muchísimos coaches maravillosos, donde puedes traer tu historia y te ayudan, estas personas te enseñan las herramientas para que tú las hagas, las uses solo después. Esa es la parte bonita. Los coaches de perdón radical somos más maestros, facilitadores de un método. Por supuesto hay unos que son terapeutas además, pero digamos, un coach de perdón radical es alguien que enseña a otra persona a hacerse cargo de su vida usando las herramientas. Correcto. Entonces, bueno, y tú haces tu workshop de 10 semanas, ¿verdad? También. Sí. Yo también hago uno, diferente pero igual. Vamos con el libro también. Claro, cada uno va creando. Sí, muchos de los coaches hacemos estos procesos grupales donde empiezas, yo lo hago en 10 semanas, hay gente que lo hace de diferente manera, pero en 10 semanas tienes la posibilidad de ir encontrando esos patrones, vas probando las herramientas, luego te vuelves a juntar con la clase, cuentas lo que aprendiste en la semana, luego la siguiente semana, y vas avanzando y aprendiendo estas etapas y usar no solo una herramienta, sino son múltiples, ¿no? Sí. Bueno, yo quería que al final nos diera lo de los 4 pasos para que la gente que nos oye se lleven como algo que hacer cuando tengan alguna situación rapidita, digan esto que tú nos vas a decir ahorita. Ok, los 4 pasos del perdón radical es la herramienta que yo llamo la herramienta express. Es como boom, así rapidito, ¿ya? Y está diseñada para no caer en victimlandia. O sea, es una herramienta que si te la aprendes, te va a ayudar a evitar ya irte a victimlandia donde, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? O sea, molestarte, qué sé yo, sino te ayuda rápidamente como que a recuperar tu estado adulto, tu persona en presente. Entonces, la idea es, son 4 frases que, si quieres, escríbelas. La primera frase es, que uno se aprende, que es, mira lo que he creado. Y es, piensas, o sea, en el momento en que surge algo que te disgusta, que te saca de tu centro, en tu mente piensas, mira lo que he creado. Esa frase significa, o sea, te pone en un lugar de, ok, esto tiene que ver conmigo. Aquí hay algo, tengo una oportunidad de aprender, o sea, como que tomas las riendas de lo que está pasando antes de salirte y reaccionar, ¿no? La segunda frase es, noto mis juicios, noto cómo me siento y me amo de todas formas. Entonces, lo que haces en ese momento es, permites lo que está pasando por tu cabeza, que generalmente es algo desagradable, un juicio, y a veces el juicio es hacia la otra persona o hacia uno mismo, igual, no escuchas, respiras y permites la emoción, pero como estás en presente es cortita, te sales de tu centro y te amas de todas formas. O sea, me quiero pensando lo que estoy pensando, me quiero sintiendo lo que estoy sintiendo. O sea, más me demoro en explicarte cuánto se demoran estos 4 pasos de lo que es, ¿no? Pero ok. El paso 3 es cuando te abres y dices, estoy dispuesta o dispuesto a ver la perfección en la situación. Es como me abro a lo que hay. Y la última, y es como que estás permitiendo que la vida te diga de qué se trata. Claro. Y la última es, escojo la paz. Y es como que, y es también una decisión. Entonces, estas 4 frases en tu cabeza duran 1 minuto, podría ser. Claro. Vamos a decir, sucede algo que no me gusta, estoy en el aeropuerto, no llegaron mis maletas, y voy a reaccionar, y de repente es, mira lo que he creado, o sea, esto es mío. Noto mis juicios, todo lo que piensas en la línea aérea, cómo te sientes, ¿ok? Estoy dispuesta a ver la perfección de la situación, como que me abro, escojo la paz. Y es como que de repente estoy en presente
y estoy lista para, o sea, ya no me peleo con las personas, resulta que sí llega la maleta a veces. O sea, tiene que ver con lo cotidiano, se llaman los 4 pasos. Bueno, yo se las voy a dejar aquí junto con la biografía, las redes sociales de Mood, donde encontrarla todo. Y aquí abajo les voy a dejar la página web de Perdón Radical. Ahí está la historia de Jill, están las plantillas. Y aparte de eso les voy a dejar estas cuatro frases que decimos para que lo utilicen en cualquier momento. Y bueno, yo creo que hablamos bastante de lo que es el perdón radical. Y si queremos más, vamos a seguir oyéndonos en otra entrevista que le vamos a hacer, pero ahí hablando de todo su método que ella integró. Y será hasta la próxima. 1.000.000 de gracias por estar aquí, Mus. Gracias, Carmen, y gracias a todos por estar con nosotros.